Buenos días, jóvenes, tardes ya. Bienvenidos a otra sesión de su materia favorita, química básica. Vamos a continuar con el programa. Ya vamos nosotros en el tema 4.1, electroquímica. Si se fijan, es el penúltimo tema del programa. Ya casi terminamos. Es nuestra última clase antes de que ustedes se vayan a su merecido descanso. Estos 15 días que son de vacaciones, para que ahora sí disfruten su cuarentena. Acuérdense que no hay que salir, hay que quedarnos en casa, ayudarles a sus papás a barrer el patio, no sé, cosas productivas. Pero pues van a poder descansar un poquito. Después de estos 15 días vamos a regresar con nuestras clases en línea una última semana y a cerrar el parcial, la evaluación y todo. Entonces nos va a quedar solamente pendiente un tema. Y el tema que vamos a ver hoy se llama electroquímica. La electroquímica es uno de los campos de la química que considera o que implica las reacciones químicas que producen energía o que son ocasionadas por ella. Si ustedes recuerdan, cuando hicimos nuestra práctica en el laboratorio en el que utilizamos un circuito eléctrico, nosotros podíamos ver que algunas sustancias o soluciones podían transferir electricidad. Si nosotros metíamos el circuito incompleto en un vaso con sal, por ejemplo, la misma solución de sal completaba el circuito y provocaba la transferencia de electrones y la conducción de electricidad, así como se ve en este dibujito. Entonces, este tipo de reacciones que involucran la transferencia de electrones son estudiadas por la electroquímica. Han sido de mucha utilidad para crear pilas, celdas, etcétera, pero también este tipo de reacciones de oxidación-reducción, o que también le llamamos redox, ocurren en todos lados en la naturaleza, en nuestro organismo. Simplemente cuando nosotros respiramos ocurren este tipo de reacciones. Algunas especies se oxidan, otras se reducen, algunas ganan electrones, otras pierden electrones, generan algunos radicales libres y cuando incluso podrían ser cuando ocurren en gran cantidad peligrosas, porque pues nos oxidamos. Seguramente han escuchado ustedes que pues toma antioxidantes. Son compuestos que previenen o retardan la oxidación. ¿Por qué? Porque de manera natural se da en nuestro organismo. Lo podemos también ver en algunos cambios físicos de algunas cosas que suceden, que cambian de color cuando se oxidan. Se dice que se oxidan, por ejemplo, algunos metales. Las frutas, que tú partes una fruta y una manzana, por ejemplo, y la dejas una hora al aire libre, se oxidó. ¿Qué significa que se oxidó? Pues significa que perdió electrones. Ese es el proceso de oxidación. La oxidación es el proceso por el cual una especie química pierde electrones. Y la reducción es lo contrario, es el proceso que sucede cuando una especie química en una reacción gana electrones. Se oxida cuando pierde electrones, se reduce cuando gana electrones. Si se fijan ustedes aquí, el sodio, antes de la flechita, que es lo que indica la reacción química, tenía un número de oxidación 0 y aquí del otro lado tiene un número de oxidación más 1. Pasó de 0 a más 1. Entonces quiere decir que perdió electrones. Aquí, por ejemplo, a mí para determinar si ganó o perdió electrones me gusta explicarlo con una línea de números positivos y negativos, que no sé si la han visto en matemáticas. Por ejemplo, aquí está el 0. Acá están los números positivos. Ahí disculpen mi letra. Espero que se entienda. De este lado están los números negativos. ¿Se acuerdan ustedes qué carga tenían los electrones? Carga negativa, ¿no? Entonces los electrones están para este lado. Entre más para este lado nos vayamos, más carga negativa, por lo tanto, más electrones. Entonces, si aquí el sodio primero estaba en 0 y después estaba en más 1, el sodio se fue de 0 a más 1, ¿para dónde se fue? Para este lado, para donde no están los electrones. Entonces, perdió electrones. ¿Qué le pasó? Se oxidó. Del otro lado tenemos la reducción cuando se gana electrones. Aquí el cloro primero estaba con 0, tenía 0, después ocurrió la reacción y tenía menos 1. Entonces de 0 este cloro a menos 1, entonces se fue para acá 1, para el lado donde están los electrones ganó electrones. Y si ganó electrones, ¿qué le pasó? Una reducción, ¿ok? Entonces, esos son las reacciones de óxido-reducción. Y aquí tenemos algunos otros ejemplos. Por ejemplo, el fierro, ¿no? Aquí mismo, aquí te está indicando su número de oxidación.
estaba en 0. Vamos a hacer nuestra línea que tanto me gusta. Más 1, más 2, más 3, más 4, menos 1, menos 2, menos 3. Yo espero que ustedes la hagan más bonita. Menos 4. El fierro estaba primero en 0 y se fue a más 2. Este fierro. Entonces, los electrones están para acá, para el lado de los negativos. Entonces se fue 1, 2. Se fue para este lado. Entonces, perdió ¿cuántos electrones? 2 electrones. Si perdió electrones, se oxidó. El azufre estaba en 2. Aquí está el azufre. Vamos a hacer la rayita más para abajo para que lo podamos ver. El azufre estaba... no, perdón. Aquí, ignoren eso. Ignoren eso porque no está en menos 2, ¿no? Está en más 2. El azufre está en más 2. Y luego se fue a 1 positivo. A 1. Entonces se fue de aquí para acá. Entonces ganó. ¿Cuántos electrones? Solamente 1. Un electrón. Entonces, como ganó un electrón, ganó, se redujo. Este carbono, aquí sí le vamos a borrar tantito. Este carbono estaba en 4 positivo, estaba aquí. Y luego está en 2 positivo, se vino para acá. Entonces se fue hacia el lado de los electrones, ganó. ¿Cuántos electrones? 1, 2, ganó 2 electrones, por lo tanto sí ganó, se redujo. Finalmente el oro estaba en menos 3 hasta acá. El oro, y luego se fue a menos 1. Se fue hacia el lado contrario de los electrones, entonces perdió ¿cuántos electrones? 1, 2, perdió 2 electrones, entonces se oxidó, que es como dice aquí. Entonces, eso es como ustedes pueden considerar cuando una especie gana y cuando pierde electrones. Y aquí lo podemos ver en este ejemplo. El nitrógeno estaba en menos 3 y después de nuestra reacción se fue a más 5. El azufre, aquí vamos a ponerle, el azufre estaba en más 6 y después de nuestra reacción se fue a 0. Entonces, en nuestra tablita más 6, ahí no se alcanzó a ver ahí el más 6. Más 6. El menos 1, menos 2, menos 3. El nitrógeno primero estaba en menos 3, o sea, aquí. Y luego se fue a más 5 hasta acá. Recordemos que los electrones están de este lado, del lado negativo. Entonces, de menos 3 a más 5 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué le pasó a estos electrones? Como se fue para este lado, los perdió. Perdió 8 electrones. Entonces, el nitrógeno se oxidó con 8 electrones. Y en el caso del azufre estaba en más 6, o sea que estaba hasta acá. No se alcanza a ver el azufre. Y se fue a 0, o sea, se fue para acá. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se fue hacia este lado, hacia el lado de los electrones. Entonces ganó 6 electrones. Como ganó 6 electrones, el azufre se redujo con 6 electrones. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que, como pueden ustedes determinar, se redujo o se oxidó, sacar si ganó o si perdió electrones. Y bueno, pues aquí dice lo mismo que hicimos nosotros con con el lapicito, ¿no? Es lo mismo.
¿Cómo sabemos nosotros qué número de oxidación tienen los compuestos? Aquí en estos ya se los están dando, ¿no? Ya se los están diciendo. Pero hay veces que no se los van a decir, ustedes los tienen que sacar. Ya lo habíamos visto en el primer parcial, seguramente se acuerdan. Vamos a darle una recordadita. La primera regla, cuando un elemento está libre, es decir, que no está formando ningún compuesto con otro, su número de oxidación va a ser 0, ¿ok? Si, por ejemplo, el cloro, aunque sean 2 moléculas, va a ser 0. El azufre va a ser 0. Porque si fuera, por ejemplo, este cloro, NaCl, ahí sí sacamos su número de oxidación. ¿Por qué? Porque está siendo afectado por el sodio. Pero si está solito, el número de oxidación va a ser 0. Y aquí tenemos una tablita que nos dice los números de oxidación más comunes de todos los elementos. Todos estos vienen en su tabla periódica. Pero por si no tienen una tabla periódica a la mano, se los puse aquí. Se pueden regresar y verlo. Recuerden que el oxígeno, el más común, tiene varias maneras, varios números de oxidación, pero el más común es el -2. El hidrógeno puede trabajar con +1, -1. El sodio solamente con +1, etc. Cuando ustedes asignen su número de oxidación, siempre tienen que fijarse en esta tablita si le es posible a ese elemento trabajar con ese número de oxidación o si tenemos que buscar otra manera, ¿ok? Bueno, si nosotros tenemos un ion, es decir, si el sodio está solito, pero arriba tiene un +1, significa que es un ion. Entonces, su número de oxidación es +1, es precisamente el que dice. Si el sodio no dice nada arriba, no tiene un +1, pues va a ser, nosotros vamos a asumir que está como elemento libre y que va a trabajar con +0. Igual el cloro. Si el cloro no tuviera ese -1 ahí, nosotros asumimos que trabaja con 0 porque está libre. Pero si es un ion con carga negativa, recordamos que se llama anión, ese cloro, pues su carga va a ser su número de oxidación. Número 3, para asignar a un compuesto su número de oxidación, recuerden que la suma de los números del compuesto debe de ser 0. Por ejemplo, aquí cloro, compuesto, cloruro de aluminio. Cloro aquí nos dicen que trabaja con -1 y el aluminio con +3. ¿Por qué el cloro con -1? Porque si porque son 3 cloros, -1 por 3 son -3. Y el aluminio pues nada más es 1, por eso tiene +3. +3 menos 3 da 0, que es lo que dice aquí, ¿no? Para ahorrarles todo el paso. +3 menos 3 es igual a 0. Entonces, esa es la manera de asignarlos cuando están formando un compuesto. La suma de los números de oxidación totales debe de dar 0. Y tenemos que fijarnos que sí se pueda. Si puede el cloro trabajar con -1 y el aluminio con +3, vamos a ver. El cloro sí puede trabajar con -1 y el aluminio sí puede trabajar con +3. Si no se pudiera, tendríamos que buscar otras opciones. Pero bueno, y aquí tenemos otro ejemplo. El oxígeno, recordemos que trabaja con -2 la mayoría de las veces, no necesariamente. Entonces, -2 por 3, su carga total, su número de oxidación total va a ser -6. Y el hierro, entonces, si hay 2 hierros, ¿con cuánto tendría que trabajar para que diera 0? Con +3, ¿no? Para que sea +3 por 2, +3 por 2, +6, y entonces ya diera 0. ¿Puede el hierro trabajar con +3? Vamos a ver. ¿Dónde está el hierro? Aquí. Sí, sí puede. Entonces sí estamos en lo correcto. Entonces aquí el número de oxidación del hierro es +3 y el número de oxidación del oxígeno es -2. Así es como se asignan cuando están formando un compuesto. Y aquí, si se fijan, es un ejemplito de cuando hay más de 2 elementos. Por ejemplo, aquí nada más eran 2 elementos, el hierro y el oxígeno. Y aquí tenemos sodio, tenemos oxígeno y tenemos azufre. Le asignamos el -2 primero al oxígeno porque pues es el más común. Entonces, -2 por 4, -8. Y el sodio trabaja la mayoría de las veces con +1. Nos vamos a regresar tantito. Aquí está, ¿no? Sodio +1. Entonces, sodio +1, -8 más 1. ¿Cuánto nos faltan para llegar al 0? Ah, perdón, pero son 2 sodios. Entonces, +1 por 2 es
Más 1 por 2 más 2. Entonces tenemos menos 8 y tenemos más 2. ¿Cuánto nos faltan para llegar al 0? Nos faltan más 6, ¿no? Más 6 más 2 son más 8. Menos 8, 0. Entonces ya daría 0. ¿Sí puede el azufre trabajar con más 6? ¿Sí puede? Vamos a buscar. El azufre aquí está. Sí, sí puede. Entonces esos son los números de oxidación correctos con el que vamos a trabajar. ¿Con cuánto está trabajando el oxígeno? Con menos 2. Este es el número de oxidación, menos 2, ¿no? Este menos 8 es el final, pero el número de oxidación, el que vamos a utilizar para considerar si ganó o perdió electrones, es este, que no se les olvide. El sodio, ¿con cuánto está trabajando aquí? Con más 1. Aunque en total sean 2, su número de oxidación es más 1. Y el azufre está trabajando con más 6. Esa es la manera correcta de asignar los números de oxidación. Y aquí pues son unos ejercicios de repaso que no los van a hacer ustedes, vamos a ver, porque pues al final tenemos ejercicios que se tratan de lo mismo. Vamos a hacerlos nosotros aquí. En el óxido de fierro, vamos a darnos cuenta nosotros que el oxígeno casi siempre trabaja con menos 2, pero no siempre. Porque por ejemplo aquí, si le pusiéramos menos 2 a este oxígeno, el total sería menos 2 por 4, el total sería menos 8. Y el hierro entonces tendría que trabajar con más 4 para que fuera más 4 por 2, más 8. Y el hierro puede trabajar con más 4. Entonces, aquí en la tablita que está a un lado de la diapositiva, buscamos al hierro y vemos que no puede, no hay manera de que trabaje. Es más 3 o más 2 y ya. Entonces aquí no podemos, no podemos utilizar el menos 2 en el oxígeno. ¿Por qué? Porque no nos da para el hierro. Y el oxígeno sí tiene opción de trabajar con otros. Si se fijan, el más común es el menos 2, pero también podría trabajar con menos 1. Entonces, si le damos menos 1 al oxígeno, sería menos 1 por 4, menos 4. Y entonces al oxígeno, si al oxígeno le damos menos 1 por 4, menos 4. Entonces al hierro, si le diéramos más 2 por 2, sería más 4. ¿Sí puede el hierro tener más 2? Sí. Entonces ese es el correcto. Esta es una de las excepciones donde el oxígeno puede trabajar con un número diferente. Y bueno, pues vamos a hacer el número 3. No los vamos a hacer todos para no llevarnos tanto tiempo. Aquí le vamos a poner al oxígeno pues el más común, ¿no? El menos 2. Entonces el total del oxígeno, menos 2 por 3, menos 6. El otro que vamos a asignar va a ser enseguida el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, pues no hay muchas opciones, ¿no? Nomás es más 1 y menos 1. Entonces, y nada más hay un hidrógeno. Entonces el hidrógeno le vamos a poner más 1. ¿Cuánto nos falta para que sea 0? ¿Cuánto tendría que tener el cloro? Menos 6 más 1. Si al cloro le ponemos más 5, ya más 5 más 1, 6 menos 6 ya sería el total 0. Vamos a ver si el cloro sí puede trabajar con más 5. Fíjense el cloro todo lo que puede. Sí puede trabajar con más 5. Entonces esos son los números de oxidación correctos de ese compuesto. Y vamos a hacer también, ¿no? Aquí el sodio, ¿con cuánto puede trabajar el sodio? Con más 1, no hay de otra. Entonces el sodio con más 1 por 2 más 2. Y el oxígeno, este es otro ejemplo al que el oxígeno no le podemos poner el menos 2, porque si al oxígeno le pusiéramos menos 2 sería menos 2 por 2, menos 4 y no daría 0. Entonces, en este caso al oxígeno lo vamos a poner también menos 1, ¿no? Ignoren a mi perro. Entonces, menos 1 por 2, menos 2 y ya nos da el 0. Esos son los números de oxidación aquí. El sodio más 1 y el oxígeno menos 1. Y aquí vienen ejemplos esos ejemplos son iguales prácticamente a los que son de tarea, ¿no? Entonces hay que ponernos muy truchas aquí. Aquí vamos a decir cuál compuesto, cuál elemento se oxidó y cuál se redujo. Aquí, por ejemplo,
vamos a dividirlo con la flechita que indica la reacción. El hierro al principio está solito. Acuérdense que estos números no los tomamos en cuenta. Esta S y esta G significan que este es sólido, que este es gas. Sólido. No los vamos a tomar en cuenta. Nada más los números. Entonces, el fierro aquí como está solito, primero trabajaba con 0, porque está solito. Pasa la reacción y del otro lado, ¿con cuánto trabaja el fierro? Hay que asignárselo, porque aquí si se fijan no lo tiene. El oxígeno, vamos a trabajar con menos 2 por 3, menos 6. Y el fierro, tenemos 2 fierros, vamos a ponerle más 3 para que sea 3 por 2 más 6. Siempre hay que corroborar que el fierro pueda trabajar con el que nosotros le pusimos, que es más 3. Sí puede el fierro trabajar con más 3. Sí puede. Entonces estamos en lo correcto. Entonces aquí están los números de oxidación. El fierro en el otro lado de la reacción trabaja con más 3 y el oxígeno con menos 2. Regresamos. El fierro primero trabajaba aquí con 0 y después de la reacción con más 3. Y el oxígeno aquí también está solito. Entonces trabajaba con 0 y del otro lado de la reacción con menos 2. Entonces hacemos pues nuestra línea. 0, más 1, más 2, más 3, menos 1, menos 2, menos 3. Recordamos que los electrones están de este lado. Y aquí se me olvidó poner que este era el oxígeno. Entonces el fierro trabajaba de 0 y se fue a más 3. 1, 2, 3. Como los electrones están de este lado y se fue para este lado, perdió ¿cuántos electrones? 3 electrones. Entonces el fierro se oxidó. Y el oxígeno estaba en 0 y se fue a menos 2. Oxígeno. Y se fue hasta acá. Oxígeno. Entonces 1, 2. Hacia este lado, hacia el lado de los electrones. Ganó 2 electrones. Si los ganó, se redujo. Eso es lo que van a hacer ustedes con los ejercicios que vienen al final. Decirme cuántos electrones ganó y cuántos perdió y si por lo tanto se oxidó o se redujo, ¿ok? Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a borrarle aquí. Ahí viene mi perro. Hola, Dexter. Hasta para allá. El siguiente ejemplo, el zinc, ¿no? El zinc de este lado de la reacción estaba en 0 porque está solito. Y del otro lado de la reacción, aquí está como óxido de zinc. Entonces pues este número no lo tenemos en cuenta. No sabemos con cuánto está trabajando de este lado, hay que descubrirlo. Pues el oxígeno le vamos a poner menos 2 y por lo tanto el zinc, si se fijan aquí no tiene ningún número, entonces solamente menos 2. El zinc podríamos ponerle más 2 para que diera 0. Vamos a ver si se puede. ¿El zinc puede trabajar con más 2? Claramente que sí. Entonces, ese es el número correcto. Entonces, el zinc empezó aquí con 0 y se fue a más 2. Y el oxígeno también de este lado está solito. Entonces, está oxígeno. Oxígeno lo vamos a poner para que no se confunda con el 0. Oxígeno. De 0, que está porque aquí está solito, se fue a menos 2, ¿no? Entonces hacemos acá arriba, vamos a hacer nuestra línea. 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. De este lado están los electrones negativos. Y el zinc estaba en 0 y pasó a 2. 1, 2. Del lado contrario de los electrones, por lo tanto, perdió. ¿Cuántos? 2 electrones. Se oxidó. Y el oxígeno estaba en 0. Estaba aquí. El oxígeno y se fue a menos 2. Se fue para acá. Entonces 1, 2 para el lado de los electrones. Entonces ganó 2 electrones. Por lo tanto se redujo. ¿Ok? Entonces ahí ya sabemos cuál se oxidó y cuál se redujo. Hacemos el siguiente ejemplo para que nos quede súper claro. Y
y ya continuamos con el tema. El zinc, vamos a ver, aquí está en 0, esta de hasta abajo. El zinc estaba en 0 porque está solito. Si no estuviera solito, pues entonces ahí sí hay que sacar como acá. Y del otro lado, ¿cuánto va a tener? El cloro, el zinc trabaja con +2, no hay de otra. Entonces el zinc con +2. ¿Y el cloro con cuánto tendría que trabajar para que diera 0? Si le pusiéramos -1, como son 2 cloros, el final va a ser -2. ¿Sí puede el cloro tener -1? Sí, sí puede. Entonces el número de oxidación del cloro es -1 y el número de oxidación del zinc es +2. Entonces el zinc primero estaba en 0 aquí y ahora aquí está en +2. ¿Cuál es el otro? El cloro. Primero estaba en 0 porque también no está formando ningún compuesto. Estaba en 0 y después de la reacción está en -1. Acuérdense que tomamos en cuenta el número de oxidación, no el total, no el total, el número de oxidación. Está en -1. Entonces, pues hacemos nuestra línea. Ay, está bien fea esta. Vamos a borrarla. Tengo letra de médico. Hacemos nuestra línea del 0. 1, 2, -1, -2, electrones por acá. El zinc que estaba en 0 y se fue al +2, 1, 2, hacia este lado donde no están los electrones, por lo tanto los perdió 2 electrones y si los perdió, se oxidó. Y el oxígeno, el cloro estaba en 0, aquí está, y se fue a -1, entonces hacia el lado de los electrones. Ganó, ¿cuántos? Solamente un electrón. Si ganó un electrón, se redujo. ¿Okay? Bueno, esa es la manera de determinar en una reacción cuál se oxidó, cuál se redujo. Siempre va a haber uno que se oxide y uno que se reduce nada más. Entonces, lo primero que tienen que hacer, estos están facilitos, porque de este lado eran 0 porque estaban solitos, pero va a haber algunos casos en que de este lado de la reacción también van a tener compuestos así. Entonces, lo primero que tienen que hacer siempre es determinar los números de oxidación de todos. Y una vez que los determinen, hacer este análisis de cuál se oxidó y de cuál se redujo. ¿Ok? Y bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos de las reacciones comunes de óxido-reducción. Lo que les decía, esta es la reacción que ocurre cuando ustedes ven que se oxidó el hierro. Esto solamente le ocurre a materiales que contienen hierro, esta reacción específicamente. Entonces, el hierro que tiene nuestro material reacciona con el oxígeno. Por eso, si ustedes tienen este metal en un lugar totalmente hermético donde no tenga contacto con el oxígeno, no se va a oxidar. Pero si ustedes lo dejan en contacto con el oxígeno, va a ocurrir esta reacción. Y entonces va a ocurrir la oxidación. ¿Por qué? Porque al juntarse el fierro o el hierro que trabajaba con 0, ahora ya no va a trabajar con 0. Va a trabajar con +3 para que sea 3 por 2, 6, no sé, para que va a trabajar de 0 a +3, por lo tanto va a perder electrones y por lo tanto se oxida. Entonces a esos nosotros que le conocemos como que se oxidó el hierro, pues ¿qué le pasó? Reaccionó con el oxígeno y lo obligó a perder electrones y por lo tanto pues se oxida, decimos que se oxida. Exactamente lo mismo le pasa a cuando ustedes parten una manzana. La manzana tiene este compuesto, que se llama ortodihidroxibenceno. Si me toca darles orgánica, vamos a aprender a ponerles nombres a estos compuestos que se ven complicadillos, pero está fácil. Entonces, lo que pasa es que este compuesto también pierde electrones cuando reacciona con el oxígeno. Cuando reacciona con el oxígeno, si se fijan, aquí es de este modo y aquí es de este modo el enlace, ¿no? Entonces, pierde electrones, se oxida y la reacción química que ocurre es esta, pero ustedes lo pueden ver de manera física. ¿Por qué? Porque se genera un color pardo, no deseable. Y esto también ocurre en el suelo. Algunos componentes del suelo pueden oxidarse o reducirse, pueden ganar o perder electrones, dependiendo de su pH, de los microorganismos que tenga el suelo, de qué tanto están expuestos al oxígeno del exterior, etc. Y esto hace que sea muy importante para el cambio en las propiedades de los suelos
Y por eso hay veces que ustedes dicen, no, pues es que ese suelo está malo para sembrar o no da buenos rendimientos en la cosecha o no crece tal o cual cultivo. ¿Por qué? Porque si el suelo está reducido o está oxidado, hace que los nutrientes que tú le pongan no estén disponibles para que la planta los pueda aprovechar. Por ejemplo, ¿por qué? Porque puede que no sean solubles. Si tú, creo que esto se ve un poquito más adelante, si tú le agregas a lo mejor magnesio a cierto suelo, en cierta forma que no es soluble por el tipo de suelo, la planta no lo va a poder absorber y aunque le eches 20 kilos de magnesio, va a tener deficiencia de magnesio la planta porque no lo va a poder absorber y es debido al estado de oxidación del suelo. Y esto nosotros lo podemos analizar muy fácil con estos aparatitos que son portátiles. Seguramente ya los hemos visto. Nos miden el potencial de óxido reducción y la conductividad. En el laboratorio tenemos muchos. Cuando ustedes les toque llevar análisis de suelo, seguramente lo van a hacer y se van a acordar de esta materia. Y aquí está, por ejemplo, si tenemos un suelo que ustedes van y le miden el potencial y les sale que tiene un potencial muy bajo, quiere decir que es muy probable que se formen este tipo de compuestos. Entonces, dependiendo del potencial de óxido reducción que tenga, que ustedes lo pueden medir con un aparatito portátil, ese suelo le tienen que agregar de tal o cual manera los nutrientes. Y bueno, pues aquí está un ejemplo de algunas gráficas de que si el potencial de óxido reducción del suelo está por aquí, el magnesio que ustedes le agreguen va a ser completamente soluble. Pero si el potencial de óxido reducción, ahí se relaciona mucho con el pH, ¿no? Si el potencial de óxido reducción que ustedes midan con su aparatito les da 0.6 y aparte el suelo tiene un pH de 9, el magnesio que ustedes le agreguen va a formar este tipo de compuestos y no se va a poder disolver en el suelo y por lo tanto su planta va a estar desnutrida, ¿no? Y lo mismo sucede con el hierro. Por eso es muy importante que ustedes sepan hacer el análisis de suelos. Para eso van a llevar una materia completa de eso, pero que ustedes sepan a qué se refiere con el potencial óxido reducción, si el suelo está reducido, si está oxidado, si puede ganar o si puede perder electrones dependiendo de los compuestos que tenga. Y bueno, es lo que les comentaba, el potencial redox del suelo debe tenerse muy en cuenta antes de aplicar abonos o fertilizantes al suelo, ya que puede ocurrir que la forma que las sustancias se comporten después de la oxidación o reducción no tenga la tendencia esperada de los cultivos, que resulte en un cultivo que esté en déficit de nutrientes. Por eso antes de nosotros aplicarle cualquier fertilizante o nutriente a nuestro suelo, tenemos que hacerle un análisis para ver si es apto o no nada más pues así hacerlo al aventón. Por eso ustedes van a ser ingenieros, no solamente van a ser técnicos, no solamente van a hacer lo que alguien les diga, ustedes van a deducir muchas cosas con base en los conocimientos que están aquí aprendiendo y pues ya ven que la química sí tiene que ver bastante con la agricultura. Y bueno, pues estos son los ejercicios que vamos a hacer. Aquí son 5 ejercicios. Son diferentes. Este ejercicio lo van a hacer los que tengan el número de lista del 1 al 5. Del 1 al 6. Del 1 al 6. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí, acuérdense, asignarle el número de oxidación. Si se fijan, este zinc que está solito va a tener 0. Este cobre que está acá solito también es 0. Entonces, estos hay que nosotros calcularlos, porque aquí sí están. ¿Qué hacemos primero? El del oxígeno, ¿no? Vamos a ponerle -2. Y así pues, entonces ya que calculen los números de oxidación, ahora sí me van a decir cuál se redujo, cuál se oxidó y con cuántos electrones. ¿Ok? También es 0 y aquí hay que calcularlo. 0, 0 y aquí hay que calcularlo. Acuérdense que estos números que están aquí por un lado no se toman en cuenta. Entonces, del 1 al 6 van a hacer estos ejercicios. Del 6 al 11 van a hacer estos ejercicios. Del 12 al 10. ¿Viene otro? Sí. Del 12 al 18 van a hacer estos ejercicios. Y del 19 en adelante van a hacer estos. Si se fijan, son 5 ejercicios para cada quien.
La manera de trabajar va a ser la misma. Hay que subirlo a Greenboard. Igual les voy a dar todo el día de mañana para que lo suban. Y ponerle el número de lista en la parte superior de su apunte y su nombre completo, muchachos. Entonces espero que les haya quedado claro. De todas maneras, cualquier duda me dicen. Y pues que pasen unas vacaciones muy merecidas y muy a gusto. No se olviden que que soy su tutora, y cualquier situación que tengan de que no puedan acceder a internet, de que estén teniendo problemas con alguna materia, etcétera, me lo pueden comunicar. Tienen mi número de celular por WhatsApp, por mensaje o por correo electrónico, también como gusten, su situación para poder apoyarlos. Acuérdense que si ustedes tienen dificultades para asistir a las clases virtuales, o de plano no tienen internet, hay que entregar una carta firmada por sus papás con copia de su credencial de lector explicando la situación, y yo me voy a hacer cargo de que se les justifiquen las faltas o de mediar con sus docentes para que no tengan problemas con sus calificaciones. Bueno, chicos, pues nos vemos regresando. Que tengan muy buena cuarentena libre.